Listo, mis hermanos. Yo quiero que leamos, hermanos, Hebreos capítulo 13. Quiero pedirle el favor a uno de los hermanos que nos ayude con esa lectura. Hebreos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 6. 13, 1 al 6. Tomamos, hermanos, como base bíblica para este tema. Uno de los hermanos que nos ayude, por favor, con esa lectura. Hebreos capítulo 13, verso. Del 1 al 6, Pastor Hugo. Ok, Hebreos capítulo 13, del 1 al 6, dice así: con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Gracias, Pastor Hugo. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, nos ayude y añada bendición, hermanos, a su palabra. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es, hermanos, pastoral, penitenciaria, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de un lugar, hermanos, de mucha necesidad, ¿verdad? Las cárceles, hermanos, nosotros llevamos aproximadamente 2 años y medio, para 3 años vamos de estar, hermanos, trabajando en las diferentes cárceles de acá de Boyacá, y en especial la cárcel de máxima y alta seguridad de Cómbita, Boyacá, que es una de las cárceles donde remiten los presos más peligrosos. Es en la cárcel de alta. Allí la cárcel de Cómbita se divide entre alta seguridad y mediana seguridad. En la de alta seguridad llegan los presos más bravos, ¿verdad? Más peligrosos. Y en la de mediana seguridad están los presos, hermanos, de menos peligrosos. Pero, hermanos, cuando la Biblia nos habla de acordaos de los presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de una necesidad grande. El apóstol Pablo mismo, cuando escribe esta carta, estaba preso. Así que él sabía mucho sobre esa experiencia, y él lo que está tratando es de exhortarnos a que recordáramos a los que pasaban por necesidades, aquellos que pasaban por problemas, y que les mostráramos el amor. Y es que la iglesia es un cuerpo, y cuando un miembro sufre, entonces todos los cuerpos, todos los miembros, ¿verdad?, sufrimos juntamente con él. Yo no he visto, hermanos, en mi cuerpo especial, que de pronto mi dedo gordo cuando estamos con el martillo dándole, ¿recuerda? Y ¡pah! Y di el dedito gordo es el que primero sufre, y yo no he visto de pronto que el dedo del lado, el de la mano izquierdo, si fue la derecha, diga: ¡ay, qué bueno! ¡Ay, muy bueno! No, o sea, no he visto que ningún miembro del cuerpo se ría de lo que le pasó al dedo gordito, ¿verdad? Siempre, hermanos, vemos que, hermanos, todo el cuerpo se duele,
¿verdad? Inmediatamente ese golpe manda la señal al cerebro y el cerebro empieza a mandar también las lágrimas, ¿verdad? El cuerpo se duele y la boca empieza, pobrecito, pobrecito, empieza a soplarlo, ¿verdad? El otro dedito gordo empieza a acariciarlo, uy, yo sé que le duele mucho, la boca también, todo el cuerpo se familiariza con ese dolor tan tremendo, ¿verdad? Y inmediatamente los pies van corriendo a buscar a ver qué echarle. O sea, todo el cuerpo. La Biblia habla, hermanos, del cuerpo de Cristo, hermanos, como uno solo, ¿verdad? Y que cuando un miembro se duele, pues todos los otros deben dolerse también. A veces hablamos del compañerismo cristiano que tiene lugar en nuestras pequeñas reuniones de grupos o disfrutando de una comida, pero ¿qué hacemos por aquellos que sufren en soledad? ¿Verdad? Realmente el ministerio que tienen algunos de visitar a los enfermos, ¿verdad? Ese ministerio, hermanos, es un ministerio muy hermoso, muy bonito. Por ejemplo, especialmente, hermano, yo soy de las personas que sufro mucho cuando entro a un hospital, yo me frustro. O sea, los lugares que a mí más me frustran son los hospitales y las cárceles, pero son los lugares donde Dios más nos tiene trabajando porque son los lugares más vulnerables, de mayor necesidad, ¿verdad? Si se dieran cuenta, hermanos, muchos de ustedes, hermanos, la cantidad de presos, hermanos, que a diario se suicidan. Hermanos, ellos buscan cantidades de formas para hacerse daño, por eso a ellos no les permiten una cantidad de cosas. Usted ve que para usted ingresar a una cárcel debe de ir con chanclas o ahorita ya con un zapato cómodo, pero los zapatos no pueden tener platinas. Hay un tipo de calzado que tiene una platina por debajo, pues ellos son muy astutos y ellos saben, muchos ingresan este calzado y de esas platinitas del calzado hacen ellos puñales, ¿verdad? Ellos se valen de cualquier herramienta para lacerarse, para hacerse daño. Lo mismo, hermanos, el ministerio, hermanos, de aquellas personas que sufren, ¿verdad? En los hospitales, es un ministerio muy, muy hermoso. Realmente el ministerio que tiene algunos de visitar a esos enfermos ingresados en los hospitales, tienen, hermanos, un gran valor para aquellos que quizás no tienen familiares y que se interesen por ellos, que sientan la soledad de una manera especial. Desgraciadamente, hermanos, este aspecto no se enfatiza mucho en la actualidad. Cuando usted mira, hermano, cuando usted llega, mi amado hermano, ojalá muchos de los que estamos capacitando, hermanos como capellanes, sientan el deseo, hermanos, de visitar las cárceles. Allí, hermanos, hay presos que no tienen quien los visite, ¿verdad? Los familiares, a causa de su prontuario, los familiares los desecharon, ¿verdad? Hermanos, allí hay situaciones demasiado aterradoras, demasiado casos muy escalofriantes, hermanos, pero vamos a ver más adelante, hermanos, la bondad y la misericordia del Dios inigualable. Pero nosotros siempre enseñamos, hermanos, nosotros no somos homofóbicos, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados, fuimos rescatados por Dios de nuestra mala manera de vivir, con el fin, hermanos, de que nosotros sintiéramos también pasión, que nosotros sintiéramos también compasión por esas almas, por esas vidas que tanto necesitan del Señor. Hermano, mire, cuando uno puede experimentar, por ejemplo, nosotros tenemos ingreso en el trabajo ahorita, estamos detenidos por la pandemia, pues no hay ingreso, las cárceles, pero la situación de ellos actualmente es muy dramática, hermanos, de mucha soledad. Pues mire, ya llevan 6 meses que no pueden ver un familiar
ni a nadie de afuera. Entonces, hermanos, lo único que nosotros estamos haciendo es tener contacto con ellos vía telefónica y motivándoles, animándoles, enviándoles mensajes, ¿verdad? Es la única forma. Ahorita, de pronto va a haber una forma de que les van a reunir en salas para que puedan visitar los familiares por vía Zoom. A estos medios son una bendición. Entonces, hermanos, vamos a ocupar estos medios para transmitirles a ellos el mensaje a través de Zoom. Los líderes allí llaman, hermanos, en una frustración muy grande. Hermano, es muy triste de verdad ver esta población, hermanos, tan necesitada de Dios, tan necesitada de tantos, hermanos, las necesidades básicas. Usted ve presos allí que no tienen sino una muda de ropa. No tienen sino una muda de ropa, tienen que esperar, lavarla, y muchos de ellos están por ahí con una toalla hasta que se les seca la muda. Es una situación muy difícil, hermanos, actual. Muchos no es que sean desasiados, sino que no cuentan con los implementos de primera necesidad para el aseo, como son desodorantes, cuchillas, ¿verdad? Y hermanos, todo eso es nuestro trabajo, no solamente motivarles espiritualmente, sino también ayudar. O sea, esto es un complemento, hermanos. Es a Dios orando y con el mazo dando. O sea que uno no solamente está hablando la palabra, sino que también se está metiendo la mano al drill, ¿verdad? Para ayudarles en muchas necesidades y despojarse uno mismo de muchas comodidades que nosotros disfrutamos, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido, y entonces así como Dios nos ha bendecido, nosotros debemos también bendecir a otros. ¿Cuál es, hermano, la misión, verdad, de esta preparación carcelaria? La misión de la capellanía carcelaria es el evangelismo carcelario. Tiene como objetivo la proclamación del evangelio de Jesucristo en cada una de las cárceles de Colombia, para dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios a toda la población carcelaria, y de este modo rescatar a todas aquellas personas que han caído en la prisión, tanto física como espiritual. También hace parte de nuestra misión la evangelización a las familias de los internos y al personal administrativo y de seguridad de INPED, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cumpliendo de esta manera con el mandamiento de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esa, hermanos, es nuestra visión. O sea que nosotros no solamente, hermanos, vamos a abarcar aquellos internos, sino que vamos a abarcar también sus familias. De hecho, hermanos, aquí en la iglesia contamos con familiares de hermanos que tenemos allí en la cárcel. Ellos sí han tenido que desplazar de diferentes ciudades y han, hermano, establecido acá en Boyacá. Y entonces, hermanos, aquí le hemos hecho el deber de ayudarles, de impulsarles, ¿verdad? Y ahí están contentos en la iglesia y están más cerca de sus familiares, porque muchos de ellos, hermanos, son traídos de otras ciudades, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, hemos podido ayudar también a esas familias que también, hermanos, hoy han conocido del Señor. Pero, hermanos, es que no solamente, hermanos, es enseñarles, rescatar, atender sus familias, porque no es el preso solo el que necesita de Dios. Sus familias, hermanos, pasan por una necesidad tremenda, hermanos, de abandono. Hay padres de familia, hermanos, que han dejado prácticamente desprotegida. Recordemos, hermanos, que la protección de un hogar es el padre, ¿verdad? El padre es la cabeza del hogar y es como la protección del hogar. Y cuando ese padre falta, hermanos, el hogar está desprotegido, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, nosotros capacitar hombres y mujeres, capellanes con una alta visión, no solamente de atender esas necesidades internas, sino también
hermano, atender las necesidades de los familiares. Los familiares, hermano, pasan por muchas frustraciones, por muchas necesidades, y ahí, hermano, que estamos nosotros para extenderle la mano. Ahora también nos habla, hermanos, de ese personal de seguridad del IMPET, ¿verdad? Ese personal también nosotros tenemos que ayudarlos. Cuando usted diseñe un plan de trabajo, si siente esa carga por la cárcel, usted debe diseñar un plan, hermanos, incluyendo familiares, incluyendo todo el personal interdisciplinario, ¿verdad? Y no solamente, hermanos, debe de incluir trabajo espiritual, sino que usted debe de incluir trabajo social. Usted debe hacer tarea social también. Por eso nosotros tenemos que ir de la mano con otros y tenemos que asirnos de la mano de entidades humanitarias, de ONGs, ¿verdad? Que les gusta apoyar empresas. Por eso, hermano, usted ya con el aval y el título como capellán, como un agente de paz, usted tiene unos ciertos recursos, ¿verdad? Para pedir ayudas humanitarias dentro de los temas que ustedes van a ver. Tienen el tema de legislación, que es donde ustedes van a aprender a redactar un derecho de petición, crear un plan de ayuda humanitaria en estos lugares. Pero cuando usted vaya a realizar este plan, usted debe de incluir, hermano, la tarea humanitaria o la ayuda que usted quiere prestar. Porque usted coloca, no, yo solamente voy a ir a predicar, hermano, le rechazan su petición, ¿verdad? Pero cuando usted, hermanos, acude, ¿verdad? A todo el trabajo que quiera hacer, en un caso, una experiencia personal, hermano. Nosotros tenemos incluido allí, le estamos dando enseñanzas, entonces en semana nos los sacan al aula, a ellos tienen unas aulas de clase y allí les impartimos las enseñanzas entre semana en horarios que establece el IMPED. Por decir, en mediana seguridad ingresamos de 8 a 2 de la tarde y luego de 2 a 4 de la tarde ingresamos a alta seguridad, ¿sí? Entonces esos horarios los establece el IMPED y ya nosotros colocamos, hermanos, todo el trabajo que se va a realizar. Entonces está la ayuda espiritual, pero también, hermanos, tenemos que dar un plan de trabajo social, ¿verdad? Como son estas ayudas humanitarias, implementos de aseo, literaturas, ¿sí? En ocasiones también calzaditos, ropitas, ¿sí? Que a veces se consiguen por ahí con los mismos hermanos de la iglesia que van donando lo que no les sirve, pero que les sirva a otro. Porque es que hay gente que dona cosas que ni les sirve a ellos ni les sirve a otro, ¿sí? Esas cosas ya son para la basura. Entonces no hay que enseñar a la gente que si va a donar algo, done algo bueno. Si va a donar una camisa con botones, ¿sí? Que no esté rota ni comida por la polilla. Si va a donar unos zapatos, que no sean los ya de hace 4 años que torció la suela por un lado. Todo eso, hermanos, vamos aprendiendo en esta tarea, hermanos, de carcelario, ¿verdad? Cómo seleccionar todas las ayudas humanitarias. Si usted manda carta, por decir, a una empresa, entonces tenemos aquí capellanes que están trabajando y ya han estado enviando cartas a diferentes empresas, ONGs, y han enviado útiles de aseo. En este caso nos llegó hace poquito un lote de Biblias y libros para nuestros hermanos en las cárceles, ¿sí? Entonces todo eso, hermanos, usted tiene que saber redactar muy bien, hermanos, una carta para poder pedir esas ayudas en el trabajo que usted, hermanos, quiere realizar en la carta. Entonces, miremos también, hermanos, cuál es nuestra visión. La visión de la capellanía carcelaria, el evangelismo carcelario, está proyectado a la atención espiritual y psicosocial de la población interna del sistema carcelario de Colombia y de esta manera ser reconocida dentro de la iglesia y por el Estado colombiano como un área
portadora del poder del Evangelio de Jesucristo y generadora de programas que contribuyan a la resolución de todas las personas que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Como la resocialización, perdón, de esas personas. Y nosotros, hermanos, estamos convencidos de que, hermanos, el poder del Evangelio es la herramienta, hermano, para que estas personas logren cambiar. Hermano, la única manera de nosotros poder resocializar a esas personas, hermanos, es llegándoles, no llegándoles con pañitos de agua tibia, ¿verdad? Sino, hermanos, llegándoles con el poder sobrenatural del Evangelio. El apóstol Pablo dijo, cuando fui a vosotros, yo no fui con palabras de humana sabiduría, ¿sí? Yo fui con poder, revestido del poder de Dios. De ahí, hermanos, que yo siempre enseño, hermanos, yo tengo un grupo que ingresamos allí en la cárcel de pastores de aquí en la zona de Boyacá, de unos 18, 20 hermanos, y yo les digo, mire, hermanos, el que no tenga autoridad espiritual, yo le digo, no entre a esos lugares. Si usted no tiene un buen periodo de oración antes de ingresar, yo le digo, hermano, como le dijo Gedeón, aquel pueblo, Pastor Hugo, empaque y váyase. Hermanos, mire, yo les digo en experiencia personal, la primera vez que yo fui, que entré, hermanos, a mí se me puso la piel de gallina, mejor dicho, yo sentí un miedo de espanto, yo me espanté, les voy a ser sincero, hermanos, allí hay que ingresar, hermanos, por lo menos unas, a ver, yo cuento para no, 1, 2, 3, 4, 6, son como 7 anillos de seguridad para ingresar allí a máxima. Y hermanos, en cada anillo yo sentía que los pelos se me ponían de punta, una cosa infernal, me cogió un escalofrío infernal. Yo dije, hay poder en la sangre de Cristo. Yo recuerdo que la primera vez ingresé con 2 pastores y los pastores me embolataron, ¿sí? Ellos salieron por otra puerta, yo no sé a dónde resultaron. El hecho es que me tocó ingresar a mí solo. Cuando yo me veo allá y resulta que nos habían entregado un grupito de 10 y resulta que esos 10 eran los más tremendos. ¿Cómo sería la palabra, hermano, para no irles a ofender? Pastor Hugo, las ovejas más negras de allá del IMPEC. ¿Cómo les decimos? ¿Los más desaplicados? Los más desaplicados, digámosles que es una palabra más, hermano, los más desaplicados. Y recuerdo esa experiencia, hermano. El guardián me dijo, desde aquí, desde la reja, usted les puede hablar. Yo le dije, no, ábrame. Yo le dije, ábrame. Y me dijo el guardián, ¿seguro? Me dijo, ¿seguro, pastor? Y ábrame. Hermano, él me abrió y empezó a llamar los muchachos, eran como 10, mejor dicho, y yo me senté en el centro del patio y ellos cogieron sillas y me rodearon. O sea, no se me sentaron de frente, sino que me rodearon, me dejaron a mí en el centro. Y yo solamente miraba para los lados y unos me miraban así, unos con la capucha aquí así me miraban así de reojo. No, hermano, unas caras, Padre Celestial. Una cosa tremenda, hermano. Yo sentí que un escalofrío y los guardianes de afuera apenas me miraban como quien dice, vamos a mirar qué va a hacer este. O sea, ellos esperaban algo. El hecho es que yo les dije, muchachos, ustedes me tienen aterrorizado. ¿Por qué no se me hacen más bien de frente? Es que ustedes, unos de espaldas, yo no sé a qué hora ustedes me van a dar. Bueno, hermano, Dios me dio la gracia, entré con la charla y a veces, hermano, con la misma forma de ellos. Y de hecho, empecé a entablar una conversación con un muchacho que tenía de frente y le dije, ¿cómo es su nombre? ¿De qué barrio? Y resultó, hermano, que ese muchacho era de la comuna donde yo me levanté.
Por gracia del Señor, hermano, y por misericordia. Mire, ustedes ven ese teleférico allá atrás. Allá al fondo de ese teleférico está la Comuna 8 de Medellín. Allá en esa comuna me levanté yo, pero por gracia de Dios en el Evangelio. Soy criado en el Evangelio. Yo soy uno de los que puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Soy un sobreviviente, 48 años, que hace que conozco al Señor. Y hasta aquí Dios me ha ayudado. En medio de ese mundo de maldad, de pillaje, de fronteras, de pandillas, hermanos, Dios me preservó. Dios me preservó. Y cuando yo empiezo a entablar una conversación con él empieza, hermanos, a decirme que era de comuna, y mejor dicho, me dio nombre, y yo lo conozco, y empezamos a entablar una conversación, y la conversación se vio tan amena, que nosotros se vieron tan interesados que se me sentaron al frente, ¿sí? Y empezamos a compartir, a preguntarles a cada uno de ellos de qué lugar era, y bueno, hermano, empecé yo con la experiencia, y ustedes no tienen excusa, porque yo me levanté en ese mismo ambiente de vicio, me levanté en un ambiente de pandillas, me levanté en un ambiente de pobreza, de desgracia, de miseria, todo eso, y yo estoy de pie y le sirvo al Señor. Y ustedes dicen, ustedes se excusan de que porque les tocó levantarse en ese ambiente, entonces por eso son lo que son. Y hermanos, empezamos a entablar. O sea, uno tiene, lo primero, saber cómo entrarles, ¿verdad? Y debe ser nuestra visión, hermano. Y por eso siempre que yo voy a ingresar a la cárcel, primero pido a mi papá, papito Dios, que me dé la gracia, que me dé la sapiencia, la sabiduría. Y yo le digo, Señor, enséñame cómo entrar, cómo salir. Señor, utilízame, porque, hermano, nosotros vamos a esos lugares. Es con el único fin y propósito de que el Señor en su bondad, en su misericordia inigualable, haga uso de nuestras vidas para bendecir a muchos, ¿verdad? Hermanos, y para gloria de Dios, hermano, todos esos muchachos allí que eran supuestamente los más terribles, y ellos empezando que me hicieran me empezaran a tomar del pelo, a broncar los guardianes, hermano, terminaron postrados todos de rodillas. Todos terminaron postrados de rodillas. ¿Y sabe qué hicieron los guardias? Abrieron la puerta y entraron y también se unieron. Y hermano, y todo eso, hermano, todo eso, uno puede ver, hermanos, que es solamente la gracia y la bondad de Dios. Cuando no solamente, hermanos, estudiamos para prepararnos, ¿verdad?, cómo atender esa población, sino que tenemos periodos de oración antes de ir a hacer la tarea. Es lo mismo, hermano, cada vez que usted va a hacer una visita, usted tiene que orar, postrarse para pedir a Dios la gracia, la sapiencia y todo el conocimiento que proviene solo de Dios. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, específico de la capellanía carcelaria? Realizar actividades constructivas encausadas al desarrollo del trabajo de capellanía en las cárceles de Colombia. Cuando hablamos, hermanos, de realizar actividades constructivas, hermanos, no solamente nosotros tenemos programa y vamos a predicar, no. Nosotros, por decir, tenemos, hermanos, un organigrama, nosotros tenemos un espacio, los sábados, digámoslo, tenemos de 8 a 3 de la tarde. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros organizamos el tiempo, entonces de un horario a un horario tenemos un devocional, pero después de ese devocional podemos tener una tarde cultural, ¿sí?, que podemos estar preparando una obra de teatro o podemos tener un espacio deportivo. Y allí, hermanos, no solamente está los que hacen parte de la congregación interna, sino que se unen otros a ese espacio. Y de esa misma manera, hermanos, son estrategias, hermanos, para ganar también a esos otros. ¿Cómo los ganamos, hermanos? Con nuestro buen comportamiento. Ustedes saben, hermanos, que el deporte, por ejemplo, es la mayoría de deportes son de contacto, ¿verdad? De contacto físico. Y cuando nosotros vemos esos contactos físicos y que allí como hay unas situaciones bien difíciles y a veces el geniecito de ellos se les vuela muy rápido, a todo mundo le quieren pegar. Entonces, como a nosotros el proverbista nos enseñó que la blanda respuesta aplaca la ira,
Entonces nosotros con una blanda respuesta, varón, Cristo te ama. Varón, estamos en una actividad recreativa. Ellos se calman. Hermano, mire, en lo que llevamos ahí no hemos tenido una situación de que nos tengamos que coger a golpes o algún interno cogerse a golpes. No, hemos logrado apaciguar todas esas situaciones con blandas respuestas, Todo eso, hermanos, entendiendo los objetivos específicos de lo que es la capellanía carcelaria. También, hermanos, hay que organizar el ministerio de la capellanía carcelaria en todas las cárceles de Colombia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos organizado los que tienen el ministerio en las cárceles, porque no todos tienen esa capacidad, hermanos. Todos no tienen la capacidad para ir a un hospital, todos no tienen la capacidad para ir a una cárcel, ¿verdad? Para ir a una cárcel hay que tener mucha gracia de Dios, y no solamente gracia, sino respaldo del Espíritu Santo. Hermanos, si una persona ingresa allí sin el respaldo del Espíritu Santo, yo le digo, hermano, que le pasa lo que le pasó a aquellos, ¿se acuerda en el libro de los Hechos? Que querían echar un demonio en nombre de otro que ellos no tenían, ¿verdad? ¿Y cómo salieron? Arañados, aporreados y desnudos. Y yo digo, hermanos, si una persona ingresa a un establecimiento de estos donde hay tanta posesión demoníaca, hermano, porque otra cuestión, hermano, en los ejemplos, yo no sé, hermano, si alguno de los líderes que invité de la cárcel están ahí ya ingresaron a la sala. Sí, levanten por ahí la mano, la voz, o escríbame si ya ingresaron por ahí a la sala alguno de los líderes que invité. Invité 2 líderes de la cárcel, uno que ya salió, ¿sí? Este muchacho Jaime Peñalosa, no sé si está ya por ahí. Él era, hermanos, uno de los integrantes de las Águilas Negras, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes escucharon hablar de las Águilas Negras que operaron especialmente por Nariño y Turbo, ¿sí? Apartadó. Este muchacho, hermanos, tiene un testimonio muy hermoso, por eso yo quería que hoy nos acompañara, no sé, a veces a ellos se les dificulta, pero bueno, si de pronto en el transcurso de esta clase ingresan, ahí les damos la parte a ellos para que nos compartan algunas de las experiencias. Y este hermano, en una actividad, hermanos, que tuvimos un ayuno allí en la cárcel de 3 días, ellos internamente, nosotros aquí afuera, y Dios, hermanos, ministró a este grupo y habló el Señor de que iba a hacer desaparecer muchos expedientes de los que estaban allí porque los necesitaba afuera. Y hermanos, así fue. Algunos de ellos, hermano, hicieron revisar su expediente y el juez les dijo que ellos, porque estaban allá, si ellos no tenían ningún expediente pendiente, y entonces no le quedó de otra al juez sino que darle la libertad. Todo eso lo hizo el Señor, hermano. Mandó su ángel, hermanos, y los expedientes desaparecieron de los juzgados. Y tuvimos varios casos, hemos tenido varios casos allí donde Dios ha sacado con mano poderosa a estos hombres para que le sirvan, y varios de ellos le están sirviendo el Señor afuera, están predicando. En el caso de este hermano que invité hoy, hermano Jaime Peñalosa, él está, hermanos, hablándole a todo su grupo que él antes lideraba. Él está visitando todas las zonas pidiendo perdón a todas las familias que le hizo daño, y está en esa tarea, hermanos, porque Dios le sacó con mano poderosa. Entonces, hermanos, también, hermanos, otro de los objetivos, hermanos, es ejecutar programas sociales con énfasis evangelísticos, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos sacar una obra de teatro. Nosotros sacamos obras de teatro y con ese día soportamos el día cultural. Tenemos días culturales en la cárcel y tenemos una obra de teatro. Allí están los familiares de los internos, pero
con esa obra de teatro estamos mandando el evangelio. O sea, nosotros tenemos la estrategia, porque nosotros no nos vamos a poner ahí a sacar obras de teatro que no tengan ningún significado espiritual. No, la obra de teatro enfocada hacia el evangelismo. O sea, que estamos cumpliendo con la tarea y el programa social que exige el IMPED para los que ingresan allí. Desarrollar planes de trabajo que promuevan la participación de la iglesia en la obra misionera y la evangelización de personas que no conocen el evangelio. Allí tenemos, hermanos, un día en el mes hacemos culto misionero. Y en ese culto misionero se reparten testamentos, se reparten tratados, tanto a los internos como a la guardia, ¿sí? Entonces cumplimos con esta tarea de evangelización personal. Entonces hay que promocionar, hermanos, todas estas situaciones. También promocionamos y capacitamos en todas las áreas de formación, financiación, oración, evangelización en cada uno de esos lugares. Por ejemplo, actualmente, hermanos, en el IMPED, mediana seguridad, tenemos 6 iglesias, o sea, en 6 patios. Entonces, lo que nos brinda el IMPED es un espaciecito, o el cacique del patio nos da un espaciecito donde nos podamos reunir. Y allí los hermanos lo decoran, lo pintan, le colocan versículos bíblicos, y ya la población interna identifica que ese es el lugar de los evangélicos, dicen los internos. Ese es el lugar. Me decía un cacique, resulta que tuvimos un inconveniente en una ocasión en un patio, y a los hermanos, un grupo se levantó y les prohibió hacer el culto en el patio. Y allí de eso fue en el patio 1, y prohibió a los hermanos hacer el culto. Y llegó el cacique y se dio cuenta que los hermanitos ya no gritaban por ahí porque estábamos haciendo los cultos por ahí en una celda. Y llegó el cacique allá a esa celda y nos dijo: oiga, hágame el favor, me dijo, pastor, venga, ¿usted por qué nos tiene encerrado a Dios? Sáquenos a Dios al patio. Y hermano, entonces dijo que le teníamos encerrado, le contamos lo que había pasado. Dijo: no, vengan, cuéntenme quiénes fueron. Y como allí mandan en los plumas, le llaman plumas o caciques, inmediatamente el hombre ordenó que nos abrieran el espacio y dijo que para que los aleluyas hagan su culto, porque vea que nos tienen a Dios encerrado en una celda. Y dijo: no, nosotros necesitamos que nos hablen de ese Dios. O sea, aunque, hermanos, muchos de ellos, hermanos, son, ¿verdad? Rechazan el evangelio, hermanos, quieren escuchar el evangelio. Muchos, hermanos, así sea para ridiculizar, para desdeñar de él, hermano, pero muchos atienden el evangelio, ¿verdad? Y quieren, y muchos de ellos al salir del patio, ellos dicen: pastor, y la oración para irse, nos van a dejar sin oración. O sea, ellos quieren que se ore por ellos, hermano. Entonces es una labor, hermanos, bastante hermosa. Les motivo, les animo para que asistan a esta población vulnerable. Hablemos un poco, hermanos, del hacinamiento en esas cárceles de Colombia, el cual, hermanos, es una situación que va de mal en peor. Por cada nuevo cupo, yo quería juntar, hermanos, fotos, no de estas, sino de las propias que tengo fotos de la propia cárcel, que allí es unas celditas, hermanos, de, digámoslo, para no mentirle, yo mido 1 metro por metro, más o menos, escasamente, hermano. Una cama completa no cabe en el lugar. Allí cabe una cama recortada y uno duerme en el piso. Hacen como unas bases de cemento. Cada uno tiene que llevar allá colchón, allá se los fabrican. O sea que si el familiar no tiene con qué comprarle un colchoncito, la pasa muy mal, ¿sí? Allá les fabrican, allá internamente, la espumita de acuerdo a la celda. Y en cada celda, hermano, mire, como ustedes ven esa foto, no es mentira, hermanos. De esa manera son las cárceles de nuestro país. Es un hacinamiento, hermanos, dolor. Usted entra a ese lugar y yo especialmente, hermanos, yo no puedo contener mis lágrimas en la cárcel. Los hermanos allí me conocen como el profeta llorón,
porque hermanos, yo llego muy cargado y salgo muy cargado y llego a la casa cargado. Es una situación, hermanos, muy lamentable. Por cada nuevo cupo que se crea en una cárcel colombiana, llegan 3 reclusos. Por cada nuevo cupo que se crea en una cárcel colombiana, llegan 3 reclusos. O sea que el hacinamiento sigue siendo, hermano, la piedra del zapato del sistema penitenciario, que tiende a colapsar a pesar de las medidas tomadas por la justicia y por el gobierno colombiano. Las cifras, hermanos, aportadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPET, demuestran, hermanos, estas estadísticas. Del 2010 al 2015, el sistema penitenciario colombiano amplió su capacidad carcelaria de 10.000 cupos, los cuales no fueron suficientes, porque en ese mismo lapso la población en las prisiones creció 36.843 nuevos reclusos, hermano. Mire, por ejemplo, allí tenemos patios, un patio como estos, hermanos, un patio que ustedes están viendo ahí en la foto, es un patio para 80 reclusos. ¿Y sabe cuántos tienen en ese patio? 220 reclusos. Y todavía llegan más. Todavía siguen llegando más. Y entonces, hermano, ¿quiénes tienen privilegios? Tienen privilegios como los más antiguos y los más bravos. Porque desafortunadamente, hermanos, en estos lugares impera la ley del más fuerte. ¿Sí? Los patios, hermanos, son dominados por caciques. O sea que el cacique es el más bravo y el que más puñaladas da y el que más asesinos tiene encima. Se da cuenta, hermanos, de la necesidad tan grande. Hermano, todo esto y estas estadísticas son solamente, hermanos, para sensibilizar a nuestros capellanes, hermanos, de la necesidad tan grande que hay, hermanos, en estos lugares. La capacidad de las cárceles versus total de reclusos. El gráfico, hermanos, toma los datos desde el año 2010 hasta la actualidad, ¿verdad? Justicia lenta con temas sindicados. El director del INPED, el brigadier general Jorge Luis Ramírez Arango, explica que el problema es la cantidad de sindicados que hay en las cárceles. Actualmente la tercera parte del total de la población, que es de 121.356, es clave precisar que la capacidad de los 138 penales que hay en Colombia es de 79.953 cupos. Esa es la capacidad. Si los que estuviesen, hermano, en las cárceles fueran solamente los condenados, básicamente no habría hacinamiento, porque el total de esa población es de 78.461, pero los sindicados detrás de las rejas suman 43.000. O sea, hermanos, que el hacinamiento está representado en sindicados y no en condenados, hermano. Recordemos, hermano, que cuando hablamos de sindicados, hermano, en la cárcel podemos tener un apóstol Pablo. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, que es una realidad, hermano, que en las cárceles de nuestro país hay mucha gente, hermanos, que no es culpable. Solamente están sindicados, pero no son culpables. Mire, hermanos, de ahí la necesidad de que nosotros como hijos, como siervos de Dios, hermanos, ir a esos lugares a dar consuelo. Mire, porque hay personas, hermanos, que Dios tiene en ese lugar para levantarlos, hermanos, porque Dios está levantando hombres en ese lugar tremendos, hermanos, tremendos, que son instrumentos en las manos de Dios, una cosa poderosa. Hermanos, recuerden que Pablo dijo que de lo sucio, que de lo vil, que de lo menospreciado del mundo, sacó Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, a los que se creían algo. Dios los sacó con el único fin, con el único propósito de avergonzar a los sabios. Y yo tengo, hermano, en aquel lugar líderes que, Padre bendito, hermanos, me les quito el sombrero. O sea, qué hombres para trabajar. Sí, han sido los instrumentos que Dios ha utilizado allí internamente
para ganar almas, porque nosotros vamos por ahí espontáneamente, pero ellos están pastoreando allí internamente, ¿verdad? Ellos están, hermano, llevando sobre sus hombros la carga de la obra internamente. Entonces, hermanos, allí hay hombres y también las cárceles de damas, mujeres que Dios lleva, es con un fin y con un propósito específico, ¿verdad? Si nosotros no vamos, entonces Dios nos tiene que meter allá para que hablemos. Eso, hermanos, va a llegar a ese punto, que si nosotros nos seguimos haciendo los rogados, no vaya a ser que le saquen por ahí un falso juicio y resulte allá, y después se ponga a llorar y entienda, hermano, que era como Dios lo quería trabajando allí. Dios no quiso venir por las buenas, entonces le tuve que levantar un juicio para que viniera por las malas y así hiciera mi obra, hermano. Ese es Dios, ese es el Dios al que nosotros servimos, hermano. Dios actúa por senderos muy misteriosos, senderos que nosotros a veces no entendemos, pero de esa forma actúa Dios. ¿Usted cree que por qué Dios llevó allí al apóstol a la cárcel? ¿No tenía Dios un plan con el carcelero? Claro, a Dios nadie lo coge, hermanos, de improviso. Dios tenía un plan con el carcelero, ¿verdad? Porque recuerde que de ese carcelero y de su familia, hermano, fue una de las primeras iglesias, ¿verdad? En el tiempo antiguo. Entonces, hermano, Dios, hermano, siempre tiene un plan diseñado para nosotros. Entonces, hermanos, distribución de presos sindicados y condenados en las cárceles, a pesar de que se han ido tomando medidas en contra del hacinamiento y uso de las cárceles. Esta es salida que no resuelve el problema para Ramírez Alarcón, que tiene a su cargo mantener el control en los penales. El problema se resuelve de dos formas: fortaleciendo la política criminal y construyendo más cárceles. Sin embargo, el primer punto ha sido abordado en enero del 2014. Se expidió la ley 11709, que contempla varios mecanismos para descongestionar las cárceles. Con esta ley se propuso un término hasta junio de este año para disminuir el hacinamiento, resolviéndose la situación a los miles de sindicados, pero los datos no mienten y el hacinamiento sigue creciendo año tras año. La ley dice también que es responsabilidad de los entes territoriales, alcaldes y gobernadores invertir en hasta, hermanos, bueno, ellos quieren invertir, son estadísticas, hermano, pero esta gente quiere invertir en millones. ¿Sabe cuánto le vale un preso a la nación? 1.200.000 pesos mensuales. ¿Sabía usted, hermanos, que muchos de los presos allí salen con plata? Entran sin un peso y cuando terminan su condena, hay muchos, hermanos, hay muchos que ni siquiera quieren salir de allí. Allí tienen su negocio montado, hermanos. Allí ellos tienen su negocio. Ellos, la gran mayoría, podemos decir, las estafas, hermanos, salen desde allí. Esta gente cuenta allí con toda la tecnología, hermanos. Hace muy poco, aquí en la cárcel de Cómbita, Boyacá, encontraron unas antenas, hermanos, diminutas para captar señal en los pozos del agua. ¿De dónde trajo esa gente? Si usted va, por ejemplo, a Unilago, ahí en Bogotá, que es el sector de la tecnología, usted no consigue una antena de ese tamaño y con esa capacidad que tenía esta gente, porque el INPET tiene instalados radares en todo el sector, o sea que en un círculo cuadrado, hermanos, allá no entra señal de celular para evitar las estafas precisamente, pero ellos tienen antenas más poderosas que las que tiene instalado el gobierno para poder tener acceso a internet. Ellos tienen allí internet, tienen celulares de alta gama, tienen datos para todas sus fechorías y sus estafas, ¿sí? Entonces, hermano, el INPET o el gobierno pretende, hermanos, disminuir toda esta situación, hermanos, solamente creando cárceles. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, estamos convencidos que no es creando cárceles, sino, hermanos, es permitiendo
que Dios, hermanos, utilice nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Permitirle a Dios que Él utilice nuestras vidas para llegar a esta población tan necesitada y tan vulnerable, hermanos. Y una sociedad, hermanos, que ha sido rechazada por la sociedad. La sociedad, hermanos, rechaza esta población. No sé, hermanos, si ya en la sala haya ingresado. Es que los hermanos me dijeron que iban a buscar un rinconcito y un permiso también, si les permitían, ya que en este tiempo, pero bueno, no. Creo que en otra oportunidad, Pastor Hugo, les debo esa visita ahí a los hermanos, porque ellos, hermanos, tienen unos testimonios muy hermosos para compartirnos allí de lo que Dios está haciendo internamente y los que Dios ha sacado. Entonces, hermano, ellos son nuestra corona, Pastor Hugo. Sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando ellos salen a servir y no son reincidentes, como muchos, hermano, hay gente que tiene prontuario 20 y 30 entradas a la cárcel. O sea, que están pensando en salir y a los días están otra vez adentro, ¿verdad? Que nosotros sabemos, hermano, que no es el programa penitenciario, sino que es a través del poder del evangelio. Hermano, es el único medio para resocializar, para rehabilitar una persona hermano, es cuando la persona recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, cuando este interno le permite al Señor hacer una obra completa en su vida. Estos son porcentajes, hermano, que no lo voy a pasar por alto, esos porcentajes, pero hablemos, hermanos, del fundamento bíblico para esta pastoral. Es muy rico, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y tiene que ser diseñado para situaciones y vivencias distintas en la vida y en torno de los internos. Hermano, nosotros siempre tenemos que buscarles un proyecto espiritual, ¿verdad? Es un proyecto espiritual. Con este proyecto se visualiza la pastoral penitenciaria cristiana llegando a todos los sectores humanos que de una y otra forma están involucrados en toda la problemática pastoral penitenciaria cristiana. No solo tiene que ir a las cárceles a decir su discurso, ¿verdad? Sino que debe aprender a escuchar las frases quebradas, manos, las frases quebradas, los gritos de angustia, los gritos melancólicos, los silencios, hermano, que surgen de lo profundo de su existencia, malogradas, que de pronto ya han perdido la fe en sí mismos, en los demás, han perdido la fe en las instituciones, hermanos, en la justicia, han perdido la fe en Dios mismo, porque muchas veces, hermanos, el dolor, la angustia y la ansiedad que se viven adentro son mayores que el consuelo y la misericordia de quienes bien intencionados entran creyendo que lo saben todo o que tienen todas las respuestas. Por eso, hermanos, con lo único que no hay que entrar a una cárcel es con las manos y el corazón vacío. Es con lo único que yo no puedo entrar a una cárcel, hermano. Yo tengo que entrar con las manos llenas y el corazón rebosando de amor. Tengo que entrar, hermanos, con el corazón rebosando de misericordia, porque en cada interno, hermanos, miraremos y sentiremos una parte adolorida de nosotros mismos. Cuando yo veo, hermanos, estos muchachos, estos internos, y que a veces me voy a despedir a las 3 de la tarde, me despido, hermano, muchachos lo cogen a uno y lo abrazan y ellos no quisieran soltarlo a uno. Y uno siente en el espíritu, hermano, que es un abrazo, verdad, fraternal, de amor, de gracias, de vuelva, de no me deje aquí solo, no me deje aquí tirado. Entonces, hermanos, creamos credibilidad con los internos, ¿verdad? Esos son elementos fundamentales para la pastoral penitenciaria cristiana. Se puede entrar a una cárcel e ignorar su dramatismo. Hermano, es un dramatismo cotidiano, todos los días, hermano. De ahí entonces la necesidad de romper barreras y aproximarse para posibilitar
la realidad de la receptividad del mensaje divino, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que a ellos mostrarles ese amor. ¿Qué nos llevó a ese lugar? Buscamos un interés propio. Nada, hermanos. Nosotros no buscamos intereses propios al entrar a ese lugar. Nosotros necesitamos llenar el reino de los cielos. No necesitamos llenar una denominación en particular. Nosotros necesitamos llenar el reino de los cielos, ¿verdad? Porque donde esos lugares donde abunda tanto pecado, hermano, mire usted allí ve brujería en exceso. La brujería, la hechicería allí, hermanos, es una cosa, es el pan diario, homosexualidad, hermanos, a montón. O sea, eso allá es algo terrible, hermanos. Quiera Dios que saquemos capellanes dispuestos para toda buena obra, con un corazón amable, con un corazón bondadoso y compasivo, para que puedan ingresar a estos lugares, no con palabras de humana sabiduría, sino, hermanos, con el respaldo y el poder de Dios. Es que se entra allí. Hablemos un poquito, hermanos, de la dignidad antropológica, la dignidad personal humana, ¿sí? Una comunidad que no defiende la dignidad humana de todos los hombres es anticristiana, intolerable, inmoral y asesina. Hoy se hace demasiado énfasis sobre las conductas humanas y se descuida al ser humano como persona. Pero el hombre es más que su certificado de policía. La pastoral penitenciaria cristiana tiene que tomar en serio la dignidad humana, porque todo el proyecto de Dios se enmarca en el interés por el hombre único, ser que fue creado a su imagen y semejanza, y desde donde se enraiza la dignidad humana. Por ello, todos los hombres, en las circunstancias en que se encuentren, deben ser estimados. Escuche esto, hermanos, deben de ser estimados, deben de ser valorados y respetados. Hermanos, haya hecho lo que haya hecho, deben ser respetados. Es más, se les deben garantizar todos sus derechos, porque una persona puede perder su salud, una persona puede perder su libertad, puede perder sus bienes materiales, miembros físicos, fama y honra, pero jamás su dignidad. La imagen de Dios podrá empañarse en el hombre, pero jamás borrarse ni destruirse. Así entonces, en la doctrina paulina, el primer Adán se enajenó a sí mismo y con él toda la creación cayó, pero el segundo Adán, esto es Cristo, redimió al hombre y por su obra lo libertó de toda maldición y de toda la esclavitud del pecado. O sea que, hermanos, cuando nosotros miremos la necesidad de estas personas y miremos a estas personas, mirémonos a nosotros mismos. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿De dónde fuimos sacados? Porque yo pienso, hermanos, que, no sé, Pastor Hugo, si aquí hay alguna fresita en amebas, ¿verdad? Una fresita en amebas, un dulcecito de papayuela, ¿verdad? Que a todo mundo le gusta, que, mejor dicho, una porcelanita que no quiebra un plato. No, amados. Si nosotros miramos atrás, si nosotros miramos el entorno que antes teníamos, hermanos, nos damos cuenta que no éramos ninguna fresita en amebas, éramos unas joyitas, ¿sí? O sea, teníamos unos prontuarios, no sé usted. Yo, a pesar de que nací en un hogar cristiano y que sirvo al Señor desde mi niñez, hermanos, no me considero una perlita y no, ni una porcelanita, no. Yo he quebrado no solo un plato, yo creo que he quebrado vajillas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirarnos al espejo, mirar nuestro pasado. Cuando vemos la necesidad de estas personas, es mirarnos a nosotros mismos. Dios, siendo Dios, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Tenía necesidad el Señor de...? No, ya lo tenía todo.
Allá, hermanos, había ángeles que le adoraban día y noche. Allá no existe ni día ni existe noche. Allá es todo el día adoración celestial. ¿Tenía necesidad? No había necesidad, pero sin embargo la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestros primeros padres, Adán, ¿verdad? Y toda su descendencia, hermano, todo fue inclinado al mal. Recuerde, hermanos, que una de las sentencias para todos nosotros, para todos, no hay justo ni aun uno, fue por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de mi gloria, todos. O sea que nos incluyó con los violadores, nos incluyó con los homicidas, nos incluyó con... Es que, hermano, para Dios, un mentiroso es igual a un violador. Porque ellos van a tener parte en el lago. Un cobarde, Pastor Hugo, un cobarde, dice el escritor del libro Apocalipsis. Los cobardes también tendrán parte, o sea que están incluidos con los violadores, están incluidos con los asesinos, con todo lo que usted le quiera poner, que muchos dicen, uy, no, yo voy a ir a un lugar de eso sabiendo que esa gente se merece donde están. No, hermanos, yo he escuchado cristianos hablar de esa manera. Yo dije, qué tristeza escuchar. De pronto que uno escuche un inconverso hablar de esa manera, uno dice vaya y venga, pero escuchar a un hijo de Dios hablar de que no, que esos lugares ellos merecen estar, pues hermano, nosotros merecíamos muerte y muerte de cruz. Es más, a nosotros no nos debieron de haber, hermanos, enterrado o una crucifixión como la del maestro, sino como uno de los apóstoles lo pidió. A mí no me vaya a crucificar como mi maestro, a mí me crucifican de cabezas, ¿verdad? Porque no merezco sino eso, merecer una muerte y una muerte cruel. Entonces, por lo cual Dios también, dice la Biblia, que exaltó a nuestro Dios hasta lo sumo, ¿verdad? Para que nosotros recibiéramos, y si nosotros recibimos esa bendición, hermano, entonces nosotros ofrezcamos a aquellas personas, hermano, que están en estas condiciones vulnerables, la oportunidad de conocer al Señor. La encarnación de Cristo, hermanos, reivindica la dignidad humana y hace intocable e indispensable en el espacio y tiempo. Por eso el Señor Jesús enseñó que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Es decir, en Jesús el hombre era y sigue siendo su prioridad. Y por ello su misión fue, es y será salvar al hombre, haciéndole reencontrar la ruta perdida desde el paraíso, que fue deslealtad y amor fracasado. El hombre se apartó de Dios y desde entonces camina con una existencia fallida y fracasada. Por eso, al no encontrar en el mundo nada que lo llene, se sumerge en ansiedad, se sumerge en soledad, en angustia, pero en Jesús la vida cobra sentido y así hay esperanza para prostitutas, publicanos, proscritos, enfermos, endemoniados, hermanos, y toda esta población carcelaria que hayan hecho lo que hayan hecho, necesitan saber que hay un Dios que los ama. Necesitan que alguien vaya y les diga que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que está dispuesto a perdonarles, que hay un Dios que está dispuesto a ayudarles. Mire, hermanos, yo siempre he enseñado a los alumnos, Pastor Hugo, y es que después de nosotros aprender todas estas cosas tenemos una mayor responsabilidad. Hermanos, déjenme decirles en qué tremendo problema se metieron ustedes. El día que ustedes decidieron inscribirse al instituto a aprender, les quiero decir que ustedes se metieron en un tremendo problema. Tremendo problema. Porque ya ustedes con el conocimiento adquirido, Dios les va a pedir más demanda. Dios les va a demandar más. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por doble pecado. Yo me emociono, mejor voy a seguir porque yo me pongo a hablar de las cosas, me emociono y Padre Celestial,
Es que a mí me da coraje, Pastor Hugo. Yo siento coraje, pastor, porque, hermanos, yo veo la necesidad tan grande, hermanos. Y yo digo, Señor, tanta gente que pudiera, tanta gente que tenemos en las congregaciones. Y yo le digo, Señor, y yo, hermano, entro y me quieren tener, no podemos entrar a todos los patios. Pero los hermanos me llaman, pastor, oye, ¿dónde va a entrar, hermano? Voy a visitarlos del patio. No, venga, hermano, yo los visité hace 8 días y tengo que visitar los otros porque no los puedo visitar todos al mismo tiempo. Pero quisiera que esta mano fuera a un patio, esta otro, la boca a otro, y que mi cuerpo se dividiera en todos los patios. Y hermano, yo digo, Padre Celestial, y tanta gente, hermanos, con tanta palabra, tanto para dar, que dicen que oran, que dicen que ayunan mucho, que buscan y no sienten carga por esta población. Hermano, yo lloro, hermano, yo lloro mucho en las cárceles. A mí me conocen allá como el profeta lloró porque yo les ministro a ellos llorando a la guardia, ¿verdad? Hermanos, estamos preparando capellanes para el servicio de Dios, para que trabajen en todas estas áreas, hermano, pero que no entierren, por favor, ese conocimiento. O sea, yo lo único que le pido a Dios cada vez que doy una clase, mi Señor, haga algo. O sea, que la gente al menos vea algo de parte tuya en mí. Porque lo que uno quiere transmitir, hermano, es la pasión, es el amor por las almas perdidas. Hermanos, créanme, a nosotros no nos mueve, yo no sé si a otros los moverá el dinero, pero en mi experiencia personal, hermano, a mí me mueve la pasión, a mí me mueve la carga por las almas que se pierden. Por eso yo quiero predicar, por eso quiero enseñar a otros, ¿sí? Por eso quiero transmitir lo que hay de mí, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Yo transmito lo que tengo de parte de Dios a las vidas, que se motiven, mi hermano, aprenda, capacítese, fórmese, pero póngalo al servicio de Dios. Cuando usted termine este curso, dígale al Señor, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué área quieres que yo te sirva, hermano? Y por favor, hermano, mire, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese era el clamor y la oración del apóstol, hermanos. Rogaba, hermano, que el pueblo, hermanos, y yo ruego que todos los egresados de Inforted, que todos los alumnos que el Señor nos ha permitido formar y capacitar, Pastor Hugo, se pongan en las manos de Dios y puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Consejerías para los internos, hermanos, rápido. En su dolorosa realidad de recluidos físicos y en lo grave que es poder perder su libertad, en su desesperanza de sindicados o condenados, en todas sus angustiosas necesidades personales, en sus dramáticos problemas sociales, económicos, espirituales y anímicos generados por el desarraigo familiar y en su condición de personas necesitadas de Cristo y su evangelio para reintegrar sus vidas, en la necesidad de un mensaje que les lleve a amor, que les lleve esperanza, que les lleve consuelo a sus vidas rotas y sobre todo en quién creer, hermano. Ellos necesitan en quién creer, ¿verdad? Ya hablamos de que ellos ya no creen en nada, no creen en sus familias. Muchos de ellos, hermano, si usted viera, hermano, y tuviera más tiempo, les leía algunas de las cartas de sus internos, hermano. Cartas que les envían a los familiares. Y Padre Celestial, hermano, es una cosa tremenda. Mire, esto fue una carta que le envió un preso sindicado a pena de muerte, allí un preso colombiano. Estuvo recluido allí. No sé si alguno de ustedes conoció a los hijos bueno, en los tiempos de Pablo Escobar, hubo una pandilla que se llamó Los Priscos.
dentro de estos muchachos, hermanos priscos, eran hijos de familias cristianas que se apartaron del Señor y fueron de las peores pandillas que manejó la ciudad de Medellín y el tiempo de Pablo Escobar. Un muchacho de estos hermanos envió una carta a uno de sus padres porque le dijeron que le iban a dar un último deseo antes de su muerte, y el deseo de este muchacho fue una hoja y un lápiz. Ese fue su último deseo, para escribir una carta a su madre. Y en la carta, hermano, le escribía a la madre, le decía: madre, le escribo esta carta para despedirme y decirle que usted debiera estar al lado mío también siendo ejecutada. Y les pone todo el por qué ella debía de estar en ese lado, y le empieza a recordar. Le dijo: madre, ¿se acuerda cuando yo hice esto, 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 y usted no me lo estorbó? ¿Se acuerda cuando yo llegué con un dinero y usted ni siquiera preguntó dónde lo sacaba, sino que compartió conmigo al centro humano? Le escribe una cantidad de cosas, le recuerda todo lo que ella hizo. Él siempre decía: yo llegaba con algo, y él decía: yo esperaba que mi madre me estorbara. Y la madre nunca le estorbó. Y concluye diciéndole: usted debiera estar siendo ejecutada primero que yo. Y hermanos, y unas tremendas cartas, hermano, que estos internos escriben. Una vez tuvimos una terapia de restauración, de desahogo, dirigiéndose a sus familiares en mesa redonda. Hermano, y usted viera cómo le parten a uno el corazón. Y hermano, y cuando uno llega, hermanos, con el amor de Dios, cuando uno llega con el consuelo, cuando uno llega con la esperanza, hermanos, y ellos abrazan esa esperanza, y ellos abrazan ese amor. Y hermanos, créanme que se siente una satisfacción, hermanos. Se siente, hermano, una delicia, hermano. Yo quisiera que muchos de ustedes sintieran lo que yo siento cuando salgo de ese lugar. Postrado ante Dios, siempre diciéndole: siervo inútil soy, porque puedo hacer mucho más, pero solamente alcanzo a hacer lo que se me permite hacer. Y pidiéndole al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a estas poblaciones tan necesitadas. Hermano, quisiéramos que el Señor Dios mandara, hermanos, un salvavidas. Dios no quiere que nadie perezca, mis amados hermanos. Nosotros somos ese salvavidas. Ese salvavidas somos usted, soy yo, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Todo. El Señor no dice: no, las rameras no tienen derecho, los violadores no tienen derecho, los asesinos no tienen derecho. No, la Biblia dice de toda. A usted, al mentiroso, ¿verdad? Al falso, al fornicario, al adúltero, a todos. Dice: a todos los amó de tal manera. Dios demostró su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo Jesús murió por todos nosotros. Así, mis amados, que la invitación que está la administración penitenciaria, esta población, la guardia, también necesita de Dios. Ellos necesitan tanto de Dios como lo necesitan los presos. Entonces, no solamente vamos a alcanzar a esta población, sino que vamos a alcanzar también a los guardianes. Sabía, hermanos, que me contaba el guardia del IMPET allí en Cómbita, de la cantidad de muchachos de estos de la guardia que se suicidan. No solamente los internos, hermano, muchachos de la guardia suicidándose. Y eso a mí me partía el corazón. Y dije: Dios mío, y nosotros con la solución, hermanos. Nosotros con el remedio, hermanos. Hermanos, mi invitación a través de esta enseñanza es que permanezca el amor fraternal, de que
entendamos, hermanos, esto. Para concluir, hermanos, miremos un poquito una exégesis del pasaje que leímos al inicio. Con esto concluimos, hermanos. Permanezca el amor fraternal. El autor de Hebreos usa aquí la palabra del griego antiguo, plidedeiplia. Aquí él asume que hay amor fraternal. Amor fraternal es ese amor que nosotros sentimos. Mire, yo no conozco muchos de los docentes, pastores, compañeros de Inforté. Los vine a conocer aquí por Zoom a través de estos medios porque cada uno hemos venido trabajando en diferentes zonas y no nos distinguíamos. Pero, hermano, ya hay un amor fraternal con muchos. ¿Sí? Ya nos queremos tomar un tintico por allá en Venezuela. Ya queremos ir por allá, nos han invitado a Ecuador. ¿Sí o no, Pastor Hugo? Ahora nos tienen un asado en Ecuador, el coordinador de allá. Ya hay otros hermanos que dicen, hermano, no, venga a los grados aquí presenciales que lo queremos conocer. ¡Qué bendición! Eso se llama amor fraternal. O sea, ya el amor de Cristo se metió en las entrañas. ¿Sí? Aunque compartamos diferentes pensamientos, hermano, hay un amor fraternal. Eso es lo que debe permanecer. El amor fraternal entre cristianos, ¿verdad? Que, hermanos, nos dirigimos a un mismo Padre, ¿verdad? Estamos peleando una misma causa. Él simplemente, hermanos, pide que en permanezca entre ellos, que el amor fraternal permanezca entre ellos. Eso escribe el escritor a los hebreos. En el lenguaje griego antiguo, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, habían 4 palabras a la mano que pudiéramos traducir como amor, eros, era una palabra para amor, describía como ya nos podemos imaginar por la palabra misma, el amor erótico, ¿sí? Se refiere al amor sexual. Storgen era una segunda palabra para amor, se refiere al amor filial, el tipo de amor que hay entre un padre y un hijo, o entre miembros de la familia, o en general, ágape, es otra palabra para amor. Es la palabra, hermanos, más poderosa utilizada para amor en el Nuevo Testamento. Y es, hermanos, usada con frecuencia para referirse al amor de Dios por nosotros. Es un amor que ama sin cambiar, es un amor que da sin demandar ni esperar nada a cambio. Es un amor tan grande que se puede ser dado a los que son difíciles, hermanos, de amar o que no son atractivos. Es un amor que ama incluso cuando es rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere. No demanda ni espera nada a cambio por el amor dado. Da porque ama. Da amor para poder recibir el amor ágape. No es sobre sentimientos, sino sobre decisiones. Y después de usted terminar, hermano, esta formación, usted debe de ser movido por este amor para tomar decisiones. ¿A quién prefiere servir? ¿A quién desea servir? ¿En qué área desea servir? ¿Dónde quiere poner en uso su conocimiento? Todo eso, hermanos, nos lo demandará Dios. Pero la palabra amor usada en Hebreos capítulo 13, versículo 1, es filial, que viene de la raíz filia. Esta palabra del griego antiguo habla de una amistad, de un afecto fraternal. Es el amor de una amistad, el amor de un compañerismo profundo. Siempre debería haber mucho de este amor entre los cristianos y debe permanecer, hermanos. Ese amor debe de permanecer en todos los nosotros. Hermanos, hay que entender que hay poder en el nombre de Jesús para romper todo tipo de cadenas, para romper todo tipo de ligaduras. Y que es nuestro deseo, mis muy amados hermanos, que todos los que reciben esta formación, Pastor Hugo, inundemos, hermanos, esta nación de hombres y mujeres capacitados para toda buena obra. O sea, prestemos nuestras vidas,
prestémoslas, que Dios se encarga, hermanos, del resto. Solamente, hermanos, sigamos ofreciendo de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Mis amados, que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por su atención. Pastor Hugo. Bueno, sin palabras, Pastor José David, de verdad que esto es lo que nosotros hemos estado buscando precisamente en todas estas clases, es la experiencia del docente, de cada persona que nos puede transmitir. Y hoy, como pudimos ver, no solamente fue algo teórico, sino que se transmite la experiencia. Y es así que se canalizan más rápido los sentimientos y las emociones, porque de hecho uno se emociona demasiado escuchando algo como esto, porque yo solamente he estado en unas 2 ocasiones de visita en la cárcel y he podido palpar, sentir un poquito de lo que usted ha dicho, pero diferente es cuando uno va a llevar la palabra de Dios y los escucha, que uno se sienta a escucharlos y puede, como lo decía, canalizar todos esos sentimientos, esas emociones y saber qué personas van a estar allí, bueno, quizás algunos por un año mientras se cierra algún tipo de procesos, pero cuando hablamos de condenas, de personas que realmente saben que allí van a pasar, al menos que haya un milagro de Dios, y van a pasar el resto de sus vidas. Yo resalto esa labor y resalto algo muy importante que usted dijo, Pastor, acerca del estar preparado espiritualmente para afrontar algo como eso. Pastor, Señor. permítame, le hago una acotación y les quiero contar un testimonio muy reciente, antes de que empezara la pandemia. Ingresé a la cárcel, uno de los líderes me abordó y me dijo, pastor, aquí hay un hermano, o un hermano no, un preso, me dijo, que quiere entregarse al Señor, pero él me dijo que cuando lo viera usted. Pero me dijo que él no se puede acercar a los cristianos a más de 2 metros. Entonces, ¿que cómo hacía? Y yo le dije, venga, muéstremelo quién es. Me dijo, hermano, está patinando. Bueno, patinar allá en la cárcel es caminar de un lado para otro. No es que usted lleve patines, allá usted lo invitan y le dicen, vamos a patinar, es a andar el patio para arriba y para abajo, baje, devuélvase, ese es patinar. Y me dijo, mírelo, es ese que está por allá patinando, me dijo el hermano, líder. Y yo le dije, vamos, porque hoy es el día de él. Vamos a alcanzarlo. Y él me vio a metros, hermano, a metros, y salió corriendo. Y no sabía. Yo le dije, varón, deténgase en el nombre de Jesús, que usted quiere al Señor. El hombre siguió corriendo, pero como el espacio y el patio, nosotros lo abordé, alcancé a ponerle la mano aquí en el hombro y le dije, en el nombre de Jesús, deténgase, que hoy Cristo lo va a salvar a usted, porque usted quiere. El hombre se quedó paralizado. De una vez quedó paralizado, con los ojos desorbitados, totalmente desorbitados. Y bueno, a mí el Espíritu me mostró y me dijo, demonio tiene. Ya inmediatamente el Espíritu me advirtió a lo que me iba a enfrentar. Y yo le dije, varón, hoy su alma es del Señor. El hombre quedó así, pero no, mudo, no podía hablar, no podía caminar. Y yo dije, en el nombre de Jesús ahora camine. Y lo llevé para una celda. Me fui con él a una celda y el hombre estaba totalmente mudo. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, suelte la lengua y ahora hábleme. Él me empezó a hablar y me dijo, yo le dije, a mí me contaron que usted quiere de Cristo, que usted quiere aceptarlo. Ahora cuénteme cuál es su impedimento. Y me decía, pero es que no me deja, no me deja. Yo le dije, en el nombre de Jesús, suelte la lengua y déjelo. Lo que lo tenía agarrado, déjelo hablar. Porque lo primero que nosotros tenemos que saber, hermanos, es cómo abordar cada asunto, escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar para saber dónde atacamos el problema. Y yo necesitaba saber cuál era su problemática para poder atacar
lo que había que atacar. Y le dije, cuénteme, ¿cuál es su asunto? Y me dijo, no, es que a mí me tienen prohibido. ¿Quién le tiene prohibido? Sí, es que a nosotros nos rezan, era un ex paramilitar, y a nosotros el comandante de los paramilitares es el máximo brujo, y ellos nos rezan a nosotros para que no nos entre la bala. Y se abrió su cuerpo y me empezó a mostrar cicatrices de balas. Y mire, todos estos son balas que a mí me han dado, pero como yo estoy cruzado, a mí no me matan, solamente me hieren, mas no me pueden matar. Que me decía, la única forma que a mí me pueden matar es con una pistola así, hacia abajo, ¿sí? Que le disparen hacia abajo, pero así de frente no me pueden matar por el cruce que yo tengo. Y yo quiero renunciar a él. Cuando él me dice, yo quiero renunciar, el enemigo le cogía y no, suéltelo, y déjelo hablar, ¿sí? Y aquí hay poder en el nombre del Señor. Hermanos, y empezó a hablar y me empezó a contar todo el cruce que le habían hecho. Y dijo, a ellos les hacen una incisión en la pierna derecha, en el muslo, y les introducen un muñeco plástico. Y a través de un rezo ese muñeco cobra vida dentro del cuerpo de ellos. En la cárcel, hermanos, se impera varios duendes, varios demonios. Ahí hay un imperio tremendo diabólico de duendes. Ellos cuentan, todos los presos, cuando usted ingrese allá se va a dar cuenta de una cantidad de cosas que imperan allá, y usted tiene que saber todo eso para saber a quién va a atacar, ¿sí? Porque nosotros tenemos que atar primero el hombre grande para que podamos tener acceso, podamos ingresar. Si nosotros no atamos el hombre principado, el hombre grande nos gana, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber primero a quién vamos a atacar y qué vamos a atacar. Entonces él me cuenta y me dice, mire, me mostró la incisión, me dijo, aquí me meten el muñeco, y el muñeco, me dijo, el muñeco ese desgraciado, lo dijo con otras palabras, sí, pero yo no uso las palabras que él usó, cobra vida dentro de mi cuerpo, el cobro vida, y ese muñeco pide sangre. Entonces ellos tienen que darle sangre y órganos, por eso es que ellos se convierten de esa manera, en una forma asesinan y toman la sangre, comen los órganos, y así se vuelven más sanguinarios, ¿sí? Pero ese muñeco, ese rito satánico que hacen, es el que cobra vida dentro de ellos. Y si ellos no le dan sangre, si ellos duran, por decir, un mes, ¿qué hace? Que no matan a nadie y no toman sangre, ese muñeco los empieza a torturar por dentro. No sé qué tanto les hará, los muerde, pero los tortura internamente, y para que ese muñeco se calme, ellos le tienen que dar sangre, o se tienen que comer un órgano, ¿sí? De una persona que asesinen, y de esa manera el muñeco se calma. Y él me dijo, yo ya no quiero ese rezo. Y yo, bueno, ya lo pronunciaste, no quieres. Hermanos, oramos, y eso fue una batalla infernal. Eso parecía, hermanos, uno peleando con un alien, ¿sí? Porque yo imponía mis manos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice, en el cual se doblará toda rodilla de los que estén arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se tienen que doblar sobre ese nombre. Por eso nosotros, cuando reprendemos, lo hacemos ese es el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesús, hermano. Y eso, el muñeco ese le desfiguraba el estómago. Yo le ponía la mano en el estómago en el nombre de Jesús, le salía por aquí por la garganta, y del nombre de Jesús, hermano. Fue una batalla infernal que duramos un buen rato ahí en esa celda ministrándole liberación. Hoy, hermanos, es uno de los líderes.